Mi hijo gritaba insultos mientras golpeaba la puerta de mi apartamento con tanta furia que los vecinos ya habían comenzado a asomarse por las ventanas. Álvaro tenía el rostro rojo de rabia, las venas del cuello marcadas como cuerdas tensas a punto de romperse, y su voz era un torrente de palabras que jamás pensé escuchar de la boca de mi propio hijo. «Viejo inútil», gritaba. «Esto es mío, ¿me escuchaste? Mío. Abre la maldita puerta antes de que la tire abajo». Yo estaba del otro lado, con la espalda apoyada contra la madera nueva de esa puerta blindada que había mandado instalar apenas 3 días antes, sintiendo cada golpe retumbar en mi pecho como si fuera mi propio corazón el que recibía los impactos. Mis manos temblaban, no voy a negarlo, pero no era miedo lo que sentía. Era algo mucho más profundo, más frío, más definitivo. Era la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta, aunque me costara el alma entera. 20 minutos después de que Álvaro comenzara su espectáculo de violencia, escuché el sonido inconfundible de un auto frenando bruscamente frente al edificio. Era Mayra, mi nuera, y cuando la vi bajar del vehículo con un hacha en las manos, supe que la situación había cruzado la línea de lo absurdo hacia algo verdaderamente peligroso. Ella caminaba con determinación hacia la entrada, el hacha balanceándose en su mano derecha como si fuera lo más natural del mundo. Los gritos de Álvaro se intensificaron cuando escuchó los pasos de su esposa subiendo las escaleras. «Ya llegó, ya vas a ver lo que te espera, viejo miserable. Vamos a entrar como sea. Esa casa es nuestra». La miré a través de la mirilla digital que también había mandado instalar, y vi en sus ojos la misma codicia desesperada que había visto en los de mi hijo durante los últimos meses. Mayra llegó hasta la puerta, se colocó junto a Álvaro, y levantó el hacha con ambas manos. Sabía que no podrían romper esa puerta. Era acero reforzado, certificada contra impactos, la mejor que el dinero podía comprar. Pero ellos no lo sabían todavía. Y yo tampoco iba a decirles. Porque lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar en su arrogancia ciega, era que yo había preparado algo mucho peor para ellos que una simple cerradura cambiada. Me llamo Ramiro. Tengo 71 años. Y durante toda mi vida fui un hombre que creyó en la bondad, en la familia, en dar sin esperar nada a cambio. Fui mecánico durante 50 años, trabajé bajo el sol ardiente y la lluvia helada, manchándome las manos de grasa y aceite para darle a mi hijo todo lo que yo nunca tuve. Nunca fui rico, pero tampoco pobre. Siempre hubo comida en la mesa, ropa limpia, un techo seguro. Mi esposa, la madre de Álvaro, murió hace 5 años de un cáncer que nos destrozó a todos. Ella era el corazón de nuestra familia, la que mantenía la paz, la que sabía poner límites cuando yo era demasiado blando. Después de su muerte, algo se rompió en Álvaro. O tal vez siempre estuvo roto y yo simplemente no quise verlo. Dejó de visitarme tanto. Sus llamadas se volvieron esporádicas. Y cuando finalmente aparecía, siempre era para pedir algo. Dinero para pagar una deuda. Dinero para arreglar el auto. Dinero porque Mayra estaba embarazada y necesitaban cosas para el bebé que nunca llegó. Yo siempre daba. Porque era mi hijo. Porque lo amaba. Porque pensaba que era mi deber como padre seguir sosteniéndolo hasta que pudiera caminar solo. Pero el problema con sostener a alguien por demasiado tiempo es que eventualmente olvidan cómo pararse por su cuenta. Y Álvaro olvidó hace mucho. O quizás nunca lo aprendió. Viví los últimos 5 años en una soledad que dolía como una herida abierta. Mi apartamento de 2 habitaciones se sentía enorme y vacío sin la risa de mi esposa llenando los espacios. Trabajaba menos, mis manos ya no eran tan fuertes, mi espalda se quejaba cada mañana. Pero seguí adelante porque era lo único que sabía hacer. Seguir. Trabajar. Sobrevivir. Entonces, hace 6 meses, algo cambió. Mi tío Moisés, un hombre al que apenas recordaba porque había emigrado a los Estados Unidos cuando yo era niño, murió sin hijos. Y en su testamento, me dejó una herencia. No era una fortuna, eran $42,000, pero para mí, que nunca había visto tanto dinero junto en mi vida, era como ganar la lotería. $42,000 que podían cambiar todo. Lo primero que hice fue pagar las últimas cuotas de mi apartamento. Después de 30 años de hipoteca, finalmente era completamente mío. Ese pedazo de concreto y ladrillos en el tercer piso de un edificio modesto era todo lo que tenía en este mundo, pero era mío. Sentí un alivio tan grande que lloré esa noche, solo en mi sala, mirando las paredes que ahora me pertenecían sin deberle nada a nadie. Llamé a Álvaro para contarle las buenas noticias, para compartir mi alegría. Él sonó entusiasmado, más cariñoso de lo que había sido en años. «Felicidades, papá», me dijo.
Te lo mereces. Deberíamos celebrar. Esa misma noche vino a visitarme con Mayra, trajeron una botella de vino barato y un pastel del supermercado. Brindamos. Hablamos. Álvaro me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí. Debía haberlo sabido entonces. Debía haber visto la forma en que sus ojos recorrían el apartamento como si lo estuviera tasando. Debía haber notado cómo Mayra miraba cada rincón con una expresión calculadora. Pero yo estaba feliz. Después de tanto tiempo sintiéndome solo y olvidado, mi hijo estaba ahí, sonriendo, diciéndome palabras bonitas. Quería creer que todo volvería a ser como antes. 2 semanas después, Álvaro apareció en mi puerta con 2 maletas grandes y una expresión de derrota cuidadosamente ensayada. Papá, necesito pedirte un favor enorme. Perdimos el apartamento. El dueño nos echó porque Mayra perdió su trabajo y no pudimos pagar la renta. Solo necesitamos quedarnos aquí unas semanas, tal vez un mes, hasta que consigamos algo. Por favor. No tenemos a dónde ir. Miré esas maletas. Miré a mi hijo. Y como el tonto que siempre fui, abrí la puerta de par en par y dije, claro, hijo, esta es tu casa también. Quédate el tiempo que necesites. Álvaro sonrió, pero no era la sonrisa de un hijo agradecido. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar algo. Pero yo todavía no lo sabía. Todavía creía en la familia. Todavía creía en él. No sabía que acababa de abrir la puerta al infierno. Los primeros días fueron casi normales. Álvaro y Mayra se instalaron en la habitación que había sido de mi hijo cuando era niño, la misma donde colgaban todavía algunos de sus dibujos escolares enmarcados y una foto de él con su madre en la playa. Comíamos juntos, conversábamos en las noches, y yo sentía que tal vez, solo tal vez, esto era una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. Una segunda oportunidad para ser familia otra vez. Mayra cocinaba de vez en cuando, aunque sus comidas eran simples y sin mucho esfuerzo. Álvaro pasaba las mañanas supuestamente buscando trabajo en su computadora, aunque yo notaba que la mayoría del tiempo estaba en redes sociales o viendo videos. Pero no dije nada. No quería ser el padre criticón, el viejo amargado que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Así que me callaba y esperaba que las cosas mejoraran. La primera señal de que algo andaba mal llegó en la segunda semana. Volví de hacer unas compras en el supermercado y encontré a 3 personas desconocidas en mi sala, bebiendo cerveza y fumando. La música estaba tan alta que se escuchaba desde el pasillo. Álvaro estaba entre ellos, riendo como si nada. Cuando me vio entrar con las bolsas del mercado, apenas me miró. Papá, son unos amigos. Relájate. No molestamos a nadie. Pero sí molestaban. El humo me hacía toser, la música me taladraba la cabeza, y esas personas me miraban como si yo fuera el intruso, como si yo no tuviera derecho a estar en mi propia casa. No dije nada ese día. Esperé a que se fueran y luego hablé con Álvaro en privado. Hijo, entiendo que quieras ver a tus amigos, pero este es un edificio tranquilo. Los vecinos se quejan del ruido. Y no me siento cómodo con extraños aquí cuando yo no los conozco. Álvaro me miró con fastidio, como si le estuviera pidiendo algo absurdo. Ay, papá, no seas así. Solo era una reunión pequeña. No va a pasar de nuevo. Pero sí pasó de nuevo. Y otra vez. Y otra más. Cada vez con más frecuencia, con más personas, con más ruido. Mi apartamento se convirtió en un lugar que ya no reconocía. Había botellas vacías en la cocina por las mañanas, ceniza de cigarrillo en mis muebles, manchas en el sofá que había comprado con tanto esfuerzo años atrás. Mayra comenzó a comportarse de manera extraña también. Un día llegué y encontré que había movido todos mis muebles del lugar. La mesa del comedor estaba contra otra pared, el sofá rotado, mis fotos familiares guardadas en una caja. Cuando le pregunté por qué había hecho eso sin consultarme, me miró con una sonrisa fría. Esta casa necesitaba un cambio, Ramiro. Estaba muy vieja, muy anticuada. Ahora se ve más moderna, más fresca. Espero que no te moleste. La forma en que dijo mi nombre, sin el respeto de decir suegro o don Ramiro, me cayó como una bofetada. Pero tragué mi orgullo y solo asentí. Después de todo, eran cambios menores. Solo muebles. Solo decoración. Entonces comenzaron con la comida. Mayra empezó a cocinar solo para ellos dos, porciones exactas que no me incluían. Yo abría la nevera y encontraba recipientes con comida tapada, con notitas que decían de Álvaro o no tocar. Mis propios alimentos comenzaron a desaparecer. El jamón que había comprado, la leche, el queso, las frutas.
Todo se esfumaba y cuando preguntaba, Álvaro se encogía de hombros. No sé, papá, tal vez te olvidaste de comprarlo. Estás grande ya, es normal que se te olviden las cosas. Esa frase me dolió más de lo que quiero admitir. Estás grande ya. Como si mis 71 años me convirtieran en alguien inútil, en alguien que no podía confiar en su propia memoria. Empecé a dudar de mí mismo. Tal vez si se me olvidaban las cosas. Tal vez realmente estaba perdiendo la cabeza. Una noche me levanté para ir al baño y encontré la puerta de la nevera con un candado. Un candado pequeño pero firme, con una cadenita plateada. Me quedé ahí parado en la oscuridad de la cocina, mirando ese candado como si fuera una criatura alienígena. No podía creer lo que estaba viendo. Habían cerrado con llave la nevera de mi propia casa. A la mañana siguiente, confronté a Mayra. Ella estaba tomando café tranquilamente, como si nada. ¿Por qué pusiste un candado en la nevera? Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Porque la comida cuesta dinero, Ramiro. Y nosotros somos los que la estamos pagando ahora. No queremos que se desperdicie. Pero es mi nevera, dije, sintiendo como la rabia comenzaba a trepar por mi garganta. Es mi casa. Mayra finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Era desprecio puro, sin disfrazar. Técnicamente sí, es tu casa. Por ahora. Pero si vivimos aquí, tenemos derecho a poner nuestras reglas también. ¿O quieres que nos vayamos y te quedes solito otra vez, como estabas antes? Esa amenaza quedó flotando en el aire como veneno. Me quedé callado porque tenía miedo. Miedo de la soledad. Miedo de volver a esas noches interminables sin nadie con quien hablar. Miedo de admitir que había cometido un error terrible al dejarlos entrar. Así que tragué mi dignidad una vez más y no dije nada. Las semanas pasaron y la situación empeoró de formas que no podía haber imaginado. Álvaro dejó de buscar trabajo por completo. Se levantaba al mediodía, pasaba el día en pijama viendo televisión, y en las noches salía con amigos usando el dinero que yo no sabía de dónde sacaba. Cuando le preguntaba por sus planes de conseguir empleo, se enojaba. Ya basta, papá. Estoy en eso. No me presiones. El mercado laboral está difícil. No es como en tus tiempos donde llegabas y te daban trabajo. Ahora todo es complicado. Dame tiempo. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Un mes se convirtió en 2. 2 en 3. Y yo seguía esperando, seguía creyendo que eventualmente se irían, que esto era temporal. Comencé a sentirme extraño en mi propia casa. Caminaba de puntillas para no molestar. Me encerraba en mi habitación para no estorbar. Dejé de invitar a Eugenia, mi vecina y amiga, a tomar café porque Mayra ponía mala cara cada vez que venía visita. Me sentía como un fantasma, invisible y molesto, flotando por los pasillos de un lugar que ya no me pertenecía aunque mi nombre estuviera en las escrituras. Una tarde escuché voces elevadas en la habitación de ellos. Era Álvaro y Mayra discutiendo, y aunque intenté no escuchar, las paredes eran delgadas y sus voces atravesaban todo. No podemos seguir así para siempre, decía Mayra. Ya pasaron 4 meses. Necesitamos un plan real. Ya sé, respondía Álvaro con tono irritado. ¿Pero qué quieres que haga? El viejo no se va a morir pronto. Está sano como un roble. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. El viejo. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo, un problema a resolver. Seguí escuchando, pegado a la pared, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Podríamos convencerlo de que nos done el apartamento, sugirió Mayra. Decirle que es una forma de asegurar nuestro futuro, que de todas formas va a ser nuestro cuando él muera. ¿Para qué esperar? Álvaro se rió, una risa amarga y cruel. No es tan tonto. Además, tiene esa herencia todavía. Quedan como $30,000. Eso es lo que realmente necesitamos. Se me revolvió el estómago. Habían estado planeando esto. Habían calculado cuánto dinero me quedaba, cuánto valía mi apartamento, cuánto tiempo tendrían que esperar. Yo no era su padre. No era su familia. Era una cuenta bancaria con piernas, un activo a explotar. Me alejé de la pared sintiéndome mareado y nauseabundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ronquidos de Álvaro que se filtraban por las paredes, y me pregunté en qué momento había perdido a mi hijo. En qué momento el niño que solía abrazarme y decirme que era el mejor papá del mundo se había convertido en este extraño que deseaba mi muerte para heredar más rápido. Pero aún no había visto lo peor. Aún no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar.
La mañana del quinto mes comenzó como cualquier otra, excepto que yo ya no era el mismo hombre que había abierto la puerta con una sonrisa ingenua meses atrás. Algo dentro de mí se había endurecido, como metal templado en el fuego. Pero todavía no estaba listo para actuar. Todavía me aferraba a la esperanza absurda de que las cosas mejorarían por sí solas. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre. Era mi rutina de toda la vida, despertarme con el sol, preparar café, sentarme en la pequeña mesa de la cocina a leer el periódico. Pero cuando encendí la cafetera, Álvaro salió de su habitación hecho una furia, con los ojos hinchados de sueño y el cabello revuelto. ¿Se puede saber qué diablos haces haciendo tanto ruido a esta hora? Algunos intentamos dormir aquí. Miré la cafetera, luego lo miré a él. Era una cafetera normal, el mismo sonido de siempre. No estás haciendo ruido, papá, estás siendo un egoísta. Hay gente que trabaja hasta tarde y necesita descansar. Pero tú no trabajas, hijo, dije sin pensar. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Álvaro se puso rojo, sus puños se cerraron. Ah, ¿ahora vas a empezar con eso otra vez? Eres un viejo amargado que no entiende nada. ¿Sabes qué? Ya me cansé. O respetas nuestro espacio o nos vamos y te quedas solo pudriéndote aquí. La amenaza otra vez. La misma arma que usaban cada vez que yo intentaba poner un límite. Me quedé callado, apagué la cafetera, y volví a mi habitación sin desayunar. Me senté en el borde de mi cama, las manos temblando, sintiendo como las lágrimas querían salir pero las contuve. Los hombres de mi generación no lloraban. Los hombres aguantaban. Pero ya no sabía cuánto más podía aguantar. Esa tarde, cuando salí a caminar para despejar la mente, volví 2 horas después y encontré que habían cambiado la contraseña del wifi. Intenté conectarme y aparecía un mensaje de error. Fui a preguntarle a Mayra, que estaba en la sala pintándose las uñas con una tranquilidad insultante. ¿Cambiaron la clave del internet? Ella sopló sobre sus uñas rojas y asintió. Sí, había mucha gente conectándose. Teníamos que proteger la señal. ¿Me das la nueva contraseña? Mayra me miró con esa sonrisa que ya conocía bien, esa sonrisa que no era realmente una sonrisa. Ay, Ramiro, es que el internet lo estamos pagando nosotros ahora. Los $500 que me diste el mes pasado se acabaron, así que decidimos hacernos cargo. Si quieres la contraseña, podrías colaborar con, digamos, $100 al mes. Me querían cobrar por usar el internet de mi propia casa. El internet que yo había contratado, cuya factura llegaba a mi nombre, en mi dirección. $100 por el privilegio de conectarme en mi propio hogar. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue dramático, no fue explosivo. Fue silencioso y definitivo, como una rama que finalmente se parte bajo demasiado peso. No voy a pagarte por usar mi propio internet, Mayra. Ella se encogió de hombros. Entonces no tienes contraseña. Así de simple. Me di la vuelta y me encerré en mi habitación, sintiendo como la humillación me quemaba desde dentro. Escuché su risa del otro lado de la puerta, una risa suave y victoriosa. Los días siguientes fueron un descenso al infierno doméstico. Empezaron a traer gente a dormir. Amigos, conocidos, personas que yo nunca había visto ocupaban mi sofá, usaban mi baño, dejaban desorden por todas partes. Mi apartamento de 2 habitaciones parecía un hostel barato. Había gente desconocida usando mis toallas, comiendo en mis platos, dejando colillas de cigarrillo en mis ceniceros que yo ni siquiera fumaba. Una noche, un tipo tatuado y con olor a alcohol me detuvo en el pasillo de mi propia casa. Oye, viejo, ¿dónde está el baño? Le señalé la puerta y él me dio una palmada en el hombro como si fuéramos amigos. Gracias, abuelo. No podía ni caminar libremente sin que algún extraño me hablara con confianza excesiva, como si ellos tuvieran más derecho a estar ahí que yo. Eugenia, mi vecina del apartamento de al lado, tocó mi puerta una mañana. Ella tenía 75 años, una mujer dulce que había sido amiga de mi esposa. Ramiro, necesito hablar contigo. Los vecinos están quejándose. Hay mucho ruido, mucha gente extraña entrando y saliendo. El señor de la administración me preguntó si todo estaba bien contigo. Le dije que sí, que todo estaba bajo control, aunque ambos sabíamos que era mentira. Eugenia me tomó la mano con suavidad. Ramiro, yo sé que es tu hijo, pero esto no está bien. Tú no te ves bien. Has perdido peso, tienes ojeras, pareces enfermo. Esa gente te está haciendo daño. Sus palabras me llegaron hondo porque eran verdad. Había perdido casi 10 kilos. Dormía mal.
Comía poco porque no tenía acceso libre a mi propia cocina. Me sentía débil y cansado todo el tiempo. Son solo unos meses más, Eugenia. Pronto conseguirán trabajo y se irán. Ella negó con la cabeza tristemente. Ay, Ramiro. Los únicos que se van son los que quieren irse. Y ellos no quieren irse. Abrió la puerta y se fue, dejándome con esas palabras resonando en mi cabeza como campanas de advertencia. Esa noche decidí confrontarlos seriamente. Esperé a que Álvaro y Mayra estuvieran solos, sin amigos, sin música alta. Me senté frente a ellos en la sala que ya no parecía mía y respiré hondo. Necesitamos hablar. Álvaro ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Habla. Ya pasaron 5 meses. Dijeron que sería temporal, que buscarían trabajo, que ahorrarían para irse. Nada de eso ha pasado. Necesito que me den una fecha concreta de cuándo se van a ir. Mayra dejó su teléfono y me miró con esos ojos fríos que ya me resultaban tan familiares. ¿Nos estás corriendo, Ramiro? ¿A tu propio hijo? ¿Qué clase de padre hace eso? No los estoy corriendo, solo necesito saber cuál es el plan. Álvaro finalmente me miró, y lo que vi en su rostro me asustó. Era odio puro. El plan es que dejes de joder, papá. Estamos aquí porque tú nos invitaste. No podemos irnos porque no tenemos dinero. Y no tenemos dinero porque no hay trabajo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que vivamos en la calle? Podrían intentar más, buscar mejor. Hay trabajos, tal vez no los mejores, pero hay. Álvaro se puso de pie bruscamente, y por un momento pensé que me iba a golpear. ¿Sabes qué, viejo? Estoy harto de tus indirectas. Si tan infeliz te hacemos, ¿por qué no nos das dinero para irnos? Dame $15,000 y nos largamos mañana mismo. $15,000. Casi la mitad de lo que me quedaba de la herencia. Lo miré incrédulo. No voy a darte $15,000, Álvaro. Entonces deja de quejarte y aguántate. Así de simple. Esta conversación se acabó. Se fue a su habitación dando un portazo que hizo temblar las paredes. Mayra se quedó sentada, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Sabes, Ramiro, Álvaro tiene razón. Si quieres que nos vayamos, vas a tener que pagar por eso. Porque por las buenas no nos vamos a ir. Se levantó, se estiró como un gato satisfecho, y me dejó solo en la sala con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Esa noche, acostado en mi cama, mirando las sombras en el techo, entendí algo fundamental. No se iban a ir nunca. No voluntariamente. Habían encontrado el lugar perfecto, un viejo solitario, con dinero en el banco, con un apartamento cómodo, y demasiado cobarde para echarlos. Yo era su gallina de los huevos de oro, y pensaban seguir sacándome hasta que no quedara nada. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían saber todavía, era que ese viejo cobarde estaba empezando a despertar. Y cuando un hombre que ha sido paciente toda su vida finalmente se cansa, cuando un hombre que ha dado todo sin recibir nada decide que ya es suficiente, puede volverse más peligroso de lo que nadie imagina. Esa fue la noche en que dejé de ser víctima. Esa fue la noche en que comencé a planear. Silenciosamente, metódicamente, fríamente. Porque si algo me habían enseñado 50 años como mecánico era que todos los problemas tienen solución. Solo necesitas las herramientas correctas y la voluntad para usarlas. Y yo estaba a punto de conseguir ambas. A la mañana siguiente llamé a Héctor. Héctor era un viejo amigo de los tiempos del taller, uno de esos clientes que con el tiempo se convierten en algo más que eso. Él había estudiado Derecho mientras yo le arreglaba su camioneta destartalada, y ahora era un abogado respetado con una oficina en el centro. No nos habíamos visto en meses, pero sabía que si alguien podía ayudarme, era él. Ramiro, qué sorpresa. ¿Cómo estás, viejo amigo? Su voz sonaba alegre, cálida. Casi me hizo llorar escucharla. Necesito hablar contigo, Héctor. Es urgente. ¿Puedes recibirme hoy? Hubo una pausa, y luego su tono cambió a uno más serio. Claro. Ven a mi oficina a las 3. Y Ramiro, por cómo suenas, trae todos los documentos que tengas de tu apartamento. Salí de casa sin decirle a nadie. Álvaro y Mayra dormían todavía, como siempre, mientras el resto del mundo trabajaba. Tomé el autobús al centro con una carpeta vieja que contenía las escrituras de mi apartamento, los recibos de los servicios, mi identificación. La ciudad pasaba por la ventana, pero yo no veía nada. Solo pensaba en las palabras correctas, en cómo explicar sin sonar como un viejo patético que había perdido el control de su propia vida. La oficina de Héctor era modesta pero ordenada,
con estantes llenos de libros de leyes y un escritorio de madera oscura. Él me recibió con un abrazo fuerte, pero cuando me soltó, su expresión era de preocupación. Dios mío, Ramiro, estás en los huesos. ¿Qué te está pasando? Y entonces se lo conté todo. Cada humillación, cada abuso, cada palabra cruel. Le mostré las escrituras, le expliqué la situación. Héctor escuchaba en silencio, tomando notas, y en su rostro vi crecer la indignación. Cuando terminé, él se recostó en su silla y dejó escapar un suspiro largo. Ramiro, lo que te están haciendo se llama abuso económico y explotación de adulto mayor. Es un delito. Pero más importante aún, están viviendo en tu propiedad sin tu consentimiento real. Tú los invitaste temporalmente y ellos han convertido eso en una ocupación permanente. Pero yo nunca les pedí que se fueran formalmente, dije sintiéndome estúpido. No importa. El punto es que es tu propiedad y tienes todo el derecho legal de recuperarla. ¿Quieres recuperarla, Ramiro? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quería recuperarla? Estaba preguntándome si quería echar a mi propio hijo a la calle. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado, las palabras "el viejo no se va a morir pronto", la forma en que calculaban cuánto dinero me quedaba. Recordé cada día de los últimos 5 meses, cada migaja de dignidad que había perdido. Sí, dije con una voz que no reconocí como mía. Quiero recuperar mi casa. Quiero recuperar mi vida. Héctor asintió y comenzó a escribir. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vas a redactar una carta de desalojo formal. Les das 30 días para desocupar, como marca la ley. Si no se van voluntariamente, entonces procedemos con una demanda de desalojo forzoso. También podemos solicitar una orden de restricción si hay comportamiento amenazante. ¿Y si se ponen violentos? Héctor me miró con seriedad. Por eso vamos a hacer esto de la manera correcta, con la ley de nuestro lado. Voy a preparar todo. Tú solo necesitas ser fuerte y no dejarte manipular. ¿Puedes hacer eso? Asentí, aunque por dentro temblaba como una hoja. Podía, tenía que poder. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, planificando estrategias, preparando el terreno legal. Héctor llamó a un cerrajero de confianza, me dio el número de una compañía de seguridad que instalaba puertas blindadas, me explicó cada paso del proceso. Cuando salí de su oficina, ya no era el mismo hombre asustado que había entrado. Llevaba en mi carpeta una carta de desalojo firmada, un plan de acción, y algo que había perdido hacía mucho tiempo, esperanza. Pero sabía que no podía entregarles esa carta todavía. Primero necesitaba protegerme. Primero necesitaba asegurarme de que cuando diera el golpe, fuera definitivo. Así que durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Seguí siendo el viejo sumiso, el padre tolerante, el fantasma incómodo en su propia casa. Pero por dentro, cada pieza se movía con precisión de relojería. Contraté al cerrajero. Él vendría el martes siguiente a primera hora, cuando Álvaro y Mayra todavía durmieran, a instalar la puerta blindada y cambiar todas las cerraduras. Le pedí absoluta discreción. Ordené cámaras de seguridad pequeñas y discretas que instalé yo mismo en puntos estratégicos del apartamento, escondidas detrás de marcos de fotos y estantes. Si intentaban robar algo o causar destrozos, quedaría grabado. Transferí el dinero que me quedaba de la herencia a una cuenta nueva en otro banco, una que ellos no conocían. $28,000 que representaban mi futuro, mi seguridad, mi libertad. Guardé las escrituras originales del apartamento en una caja de seguridad del banco. Moví mis objetos de valor, las pocas joyas de mi esposa, los documentos importantes, a casa de Eugenia, quien aceptó guardarlos sin hacer preguntas. Cada movimiento era calculado. Cada precaución era necesaria. Porque conocía a mi hijo, y sabía que cuando le diera la noticia, su reacción sería violenta. No física necesariamente, aunque tampoco lo descartaba, pero sí emocionalmente explosiva. Y yo necesitaba estar preparado para el huracán. El domingo en la noche, 3 días antes del martes señalado, Eugenia tocó a mi puerta. Ramiro, necesito advertirte algo. Escuché a tu nuera hablando por teléfono en el pasillo. Estaba diciéndole a alguien que pronto este apartamento sería de ellos, que solo era cuestión de tiempo, que tú estabas viejo y confundido, y que iban a conseguir que firmaras papeles. Papeles. Querían que firmara papeles. Probablemente un poder notarial, o una donación, o algo que les diera control legal sobre mi propiedad. El plan era más elaborado de lo que pensaba. No solo querían quedarse, querían hacerlo legal, irreversible. Me sentí enfermo.
Gracias, Eugenia. Ya casi termino de arreglar esto. Solo necesito que el martes, si escuchas algo raro, cualquier cosa, llames a la policía inmediatamente. Ella asintió con determinación. Cuenta con eso. Y Ramiro, estoy orgullosa de ti. Sé que esto es difícil, pero estás haciendo lo correcto. El lunes fue el día más largo de mi vida. Caminaba por el apartamento sabiendo que era la última vez que lo vería en ese estado de caos. La última vez que tendría que soportar la música alta, los extraños en mi sala, la sensación de ser invisible en mi propio espacio. Álvaro me ignoró todo el día. Mayra me pidió dinero para comprar comida y yo le di $50, sabiendo que probablemente no los usaría para comida, pero sin importarme ya. Esa noche, me senté en mi habitación y saqué una foto vieja de mi esposa. La miré por largo rato, tocando su rostro con los dedos. Perdóname por lo que voy a hacer mañana, le dije en silencio. Perdóname por echar a nuestro hijo. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero a veces significa decir que no y yo debí decir que no hace mucho tiempo. Dormí poco, pero cuando lo hice, soñé con ella. En el sueño, me tomaba de la mano y me decía, has sido fuerte toda tu vida cargando a otros. Ahora sé fuerte para ti mismo. Me desperté con lágrimas en las mejillas pero con el corazón firme. El martes amaneció gris y frío. Me levanté a las 5 de la mañana, me duché, me vestí con mi mejor ropa. Quería verme digno, en control. A las 6 en punto sonó el timbre. Era el equipo de cerrajeros y el instalador de la puerta blindada. Les abrí con cuidado de no hacer ruido y los guié adentro. Trabajaron rápido y eficientemente. Desinstalaron la puerta vieja, instalaron la nueva, cambiaron cada cerradura del apartamento. El sonido de los taladros finalmente despertó a Álvaro. Lo escuché moverse en su habitación, luego sus pasos pesados hacia la sala. Apareció en pijama, con el pelo revuelto, los ojos entrecerrados por el sueño. ¿Qué diablos está pasando aquí? Los trabajadores siguieron con lo suyo, profesionales e indiferentes. Yo me paré frente a mi hijo con la espalda recta. Estoy mejorando la seguridad del apartamento, dije con voz calmada. Álvaro miró la puerta nueva, las cerraduras brillantes, y algo en su expresión cambió. Era miedo disfrazado de rabia. ¿Y las llaves? ¿Vas a darnos copias de las llaves nuevas? Saqué del bolsillo la carta de desalojo que Héctor había preparado. Se la extendí con mano firme. No, no va a haber copias. Esto es una notificación formal de desalojo. Tienen 30 días para encontrar otro lugar y mudarse. Álvaro tomó el papel como si quemara, leyó las primeras líneas y su rostro se puso rojo como tomate. Estás loco. Te volviste loco, viejo de mierda. Esta es mi casa también. No puedes echarnos así. Sí puedo. Es mi propiedad, está a mi nombre, y un abogado preparó esto siguiendo la ley. Tienen un mes. Los trabajadores terminaron, me entregaron las llaves nuevas, 6 copias brillantes que guardé en mi bolsillo, y se fueron. Yo me quedé ahí, enfrentando la furia de mi hijo. Mayra salió también, despertada por los gritos. Cuando entendió lo que pasaba, su rostro se transformó en una máscara de odio. Eres un viejo egoísta y miserable. Después de todo lo que hicimos por ti, te cuidamos, te hicimos compañía. No hicieron nada de eso, dije con una calma que no sabía que poseía. Me usaron, me humillaron, me robaron mi paz. Y ahora se van a ir. No nos vamos a ningún lado, gritó Álvaro. Voy a pelear esto. Voy a decirle a todos que me estás corriendo. Voy a hacer que te veas como el monstruo que eres. Adelante. Tengo abogado, tengo evidencia, tengo la ley de mi lado. Y tengo testigos de todo lo que han hecho aquí. Álvaro me miró con ojos que ya no reconocía. Ya no era mi hijo. Era un extraño peligroso. Lo que no sabía era que ese peligro estaba a punto de escalar de maneras que ni yo había imaginado. Los siguientes días fueron una guerra fría dentro de mi propio apartamento. Álvaro y Mayra no me dirigían la palabra, pero sus miradas decían todo. Caminaban por la casa como si estuvieran midiendo cada objeto, cada espacio, calculando qué podrían llevarse o destruir. Yo dormía con la puerta de mi habitación cerrada con llave, una silla atravesada bajo el picaporte como medida extra de seguridad. La notificación de desalojo estaba pegada en la nevera con un imán, imposible de ignorar. 30 días. El reloj corría. Pero ellos actuaban como si ese papel no existiera, como si pudieran simplemente ignorar la realidad hasta que desapareciera. Seguían trayendo amigos, seguían haciendo ruido, seguían comportándose como dueños del lugar.
Eugenia me visitaba todas las tardes para verificar que yo estuviera bien. A veces me traía comida porque sabía que yo seguía sin acceso libre a mi propia cocina. Ramiro, ten cuidado. Esa gente no va a irse fácilmente. Lo sé, Eugenia. Por eso hablé con Héctor otra vez. Si en 30 días no se han ido, la policía vendrá a sacarlos. Ella negaba con la cabeza preocupada. 30 días es mucho tiempo. Muchas cosas pueden pasar. Y tenía razón. Las cosas empezaron a pasar. Primero fueron pequeñas. Encontré mis zapatos llenos de basura. Mi cepillo de dientes apareció en el bote de basura. La leche que había comprado tenía sal mezclada. Eran venganzas infantiles, patéticas, pero efectivas en su crueldad. Cada una era un recordatorio de que ellos todavía tenían poder para hacerme daño. Luego escaló. Una noche regresé de caminar y encontré que habían rayado mi auto. Palabras obscenas grabadas en la pintura con algo filoso. Viejo basura. Vas a pagar. El corazón me latía con furia mientras miraba el daño. Tomé fotos, las envié a Héctor. Esto es vandalismo, me dijo por teléfono. Puedes denunciarlo. Pero yo sabía que si los denunciaba ahora, la situación explotaría antes de tiempo. Necesitaba aguantar solo un poco más. El día 15 llegó y Álvaro me interceptó en la sala. Tenía una expresión extraña, casi suplicante. Papá, necesitamos hablar como adultos. Siéntate. Me senté con cautela, manteniendo distancia. Álvaro se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Mira, sé que las cosas se salieron de control. Sé que nos comportamos mal. Pero somos familia. No puedes destruir la familia por esto. Ustedes destruyeron la familia cuando decidieron usarme como fuente de ingresos, dije sin emoción. Cuando planearon quedarse con mi apartamento, con mi dinero. Los escuché hablar, Álvaro. Sé exactamente qué piensan de mí. Su rostro cambió, la máscara de arrepentimiento cayó revelando rabia otra vez. Nos espiaste. ¿Qué clase de padre espía a su propio hijo? ¿Qué clase de hijo planea cómo heredar más rápido mientras su padre todavía vive? Álvaro se puso de pie bruscamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya no eres mi padre. Eres solo un viejo amargado que va a morir solo, sin nadie que lo quiera. Y cuando estés en un asilo barato, pudriéndote, no esperes que vaya a visitarte. Sus palabras debieron dolerme, pero ya no sentía nada. Era como si hubiera construido un muro alrededor de mi corazón. Está bien, dije levantándome. Faltan 15 días. El rostro de Álvaro se retorció en una mueca fea. No nos vamos a ir. Nos vas a tener que sacar a la fuerza. Y cuando eso pase, voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué clase de monstruo eres. Que abandonaste a tu hijo. Que lo dejaste sin techo. Vas a quedar como la peor basura humana. Salió dando un portazo. Yo me quedé de pie en la sala vacía, respirando hondo, recordándome que esto era temporal. Solo 15 días más. Solo un poco más de resistencia. Pero la verdad era que cada día se sentía como un año. Mayra comenzó una campaña de difamación. La escuchaba hablando por teléfono con familiares lejanos, con amigos, inventando historias. Sí, nos está echando a la calle. No, no le importa que no tengamos a dónde ir. Está senil, ¿sabes? Dice cosas sin sentido. Creo que tiene demencia. Pobrecito, pero es peligroso. Cada palabra era un cuchillo diseñado para destruir mi reputación. Recibí llamadas de primos que no veía hacía años, reprochándome mi crueldad. Tías que me decían que debía avergonzarme. Álvaro había construido una narrativa donde él era la víctima inocente y yo el villano cruel. Y la gente la creía. Porque es más fácil creer en el padre malo que en el hijo manipulador. Solo Eugenia y Héctor conocían la verdad completa. Héctor me llamaba todos los días para verificar que yo estuviera aguantando. Ramiro, estamos a una semana. Puedes hacerlo. Ya casi termina. Pero ¿cuándo terminaría realmente? Incluso cuando se fueran físicamente, ¿alguna vez terminaría el dolor de saber que mi propio hijo me había odiado lo suficiente como para intentar destruirme? El día 20, encontré la carta. Estaba en mi habitación, sobre mi almohada. Era de Mayra, escrita con caligrafía perfecta. Decía, eres un hombre muerto. Puede que no hoy, puede que no mañana, pero eventualmente estarás solo, enfermo, asustado. Y no habrá nadie que te ayude. Nadie que te visite. Nadie que se preocupe.
Vivirás tus últimos años en la miseria que mereces. Y cuando mueras, ni siquiera iremos a tu funeral. Las manos me temblaban sosteniendo ese papel. No era una amenaza física, era algo peor. Era la promesa de un futuro vacío, de un final solitario. Guardé la carta en una bolsa de plástico, evidencia adicional, y la añadí a la carpeta que llevaba a la oficina de Héctor. Pero esa noche no pude dormir. Las palabras resonaban en mi cabeza como ecos en una cueva oscura. ¿Y si tenía razón? ¿Y si esto era un error terrible? ¿Y si moría solo porque había elegido mi dignidad sobre mi familia? Pero entonces recordaba que ellos no eran familia. La familia no amenaza. La familia no roba. La familia no calcula cuánto vales muerto. Eran parásitos con mi sangre, nada más. El día 25, Álvaro trajo a un cerrajero. Yo estaba en mi habitación cuando escuché voces en la sala. Salí y encontré a un tipo con herramientas mirando la puerta principal. Álvaro estaba explicándole algo. Este viejo cambió las cerraduras y no nos dio copias. Necesitamos que hagas otras nuevas. El cerrajero me miró confundido. ¿Usted es el dueño de la propiedad? Sí, respondí mostrándole mi identificación y las escrituras que ahora cargaba conmigo siempre. Este es mi apartamento. Él vive aquí temporalmente y tiene una orden de desalojo. No tiene derecho a cambiar nada. El cerrajero recogió sus herramientas inmediatamente. Discúlpeme, señor. No sabía la situación. No puedo hacer este trabajo. Y se fue. Álvaro me miró con un odio tan intenso que pensé que me golpearía. Eres un maldito enfermo. Algún día vas a pagar por esto. Me encerré en mi habitación y lo dejé gritar. Sus amenazas ya no me asustaban. O tal vez me asustaban tanto que me había vuelto inmune, como alguien que vive en una zona de guerra y ya no sobresalta con las explosiones. El día 28, Héctor me llamó. Ramiro, en 2 días se cumple el plazo. He coordinado con la policía. Estarán listos para ejecutar el desalojo si ellos no se van voluntariamente. Necesito que ese día salgas de la casa temprano. Ve a mi oficina, espera ahí. Cuando todo esté listo, te llamaré. ¿Y si se vuelven violentos? Por eso la policía estará presente. Tienen entrenamiento para estas situaciones. Tú solo mantente alejado. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y terror. 48 horas. Solo 48 horas más. Pero Álvaro y Mayra tenían otros planes. El día 29, la noche antes del desalojo, escuché que salían. Los vi desde la ventana subir al auto y alejarse. Pensé que tal vez habían decidido irse por su cuenta, ahorrarse la humillación. Pero algo en mi estómago me decía que no era tan simple. Me acosté pero no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. A las 3 de la mañana escuché el auto regresar. Pasos en el pasillo. Voces susurrando. Y entonces, silencio. Un silencio denso y pesado que era peor que cualquier ruido. Me levanté. Pegué el oído a la puerta de mi habitación. Nada. Me asomé por la rendija. La luz de su habitación estaba encendida, pero no se escuchaba nada. Era como si estuvieran esperando, preparándose. Y yo sabía, con cada fibra de mi ser, que el día siguiente no sería tan simple como Héctor había planeado. Algo terrible estaba por pasar. Podía sentirlo en el aire, espeso como niebla de madrugada. Y yo, encerrado en mi habitación, solo podía esperar a que amaneciera y rezar porque hubiera tomado suficientes precauciones. Porque la guerra que había comenzado con una carta de desalojo estaba a punto de alcanzar su punto más violento y aterrador. El día 30 amaneció con un cielo pesado y oscuro que parecía presagiar tormenta. Me levanté a las 5 de la mañana después de apenas 2 horas de sueño interrumpido. Mi cuerpo se movía por pura inercia, impulsado por la adrenalina y el miedo. Sabía que este era el día en que todo terminaría, de una forma u otra. Me vestí en silencio, empaqué una pequeña mochila con documentos importantes, algo de dinero en efectivo, mi teléfono y el cargador. Según el plan, debía salir de la casa a las 7, ir a la oficina de Héctor y esperar ahí mientras la policía ejecutaba el desalojo. Simple, limpio, legal. Pero cuando abrí la puerta de mi habitación con cuidado, encontré algo que me heló la sangre. Álvaro estaba sentado en el sofá de la sala, completamente despierto, mirándome. No estaba en pijama. Estaba vestido, como si llevara horas esperándome. Sus ojos tenían un brillo extraño,
una mezcla de determinación y locura que no había visto antes. A su lado, en la mesita de café, había una botella de whisky medio vacía y varios vasos sucios. «Buenos días, papá. ¿A dónde vas tan temprano?» Su voz era suave, casi amigable, pero había algo siniestro debajo de esa calma. «A caminar», respondí tratando de sonar casual. «Necesito aire fresco». Álvaro se puso de pie lentamente, bloqueando mi camino hacia la puerta principal. «Qué curioso. Hoy es el día, ¿verdad? El día en que se supone que nos van a echar como perros. El día en que tu propio hijo va a quedar en la calle. Álvaro, ya hablamos de esto. Tuvieron un mes entero para buscar algo. No es mi culpa que no lo hayan hecho». Se rió, pero no era una risa alegre. Era oscura, vacía. «Tienes razón. No es tu culpa. Es tu decisión. Una decisión que vas a lamentar». Intenté pasar junto a él, pero me bloqueó nuevamente. «Álvaro, déjame salir. No voy a pelear contigo». Él se acercó más, lo suficiente para que pudiera oler el alcohol en su aliento. «¿Sabes lo que es gracioso, papá? Todo este tiempo pensé que eventualmente entrarías en razón. Que recordarías que soy tu hijo. Que la sangre es más importante que cualquier papel legal. Pero me equivoqué contigo. Eres más frío de lo que pensaba». «No soy frío. Solo estoy cansado de ser usado». Álvaro asintió lentamente, como si considerara mis palabras. «Usado. Esa es una palabra interesante, porque desde mi perspectiva, tú nos usaste primero. Nos diste la vida sin preguntarnos si la queríamos. Nos obligaste a existir. Y ahora nos debes. Nos debes todo». La lógica retorcida de sus palabras me dejó sin aliento. Así es como justificaba todo en su mente. Yo le debía por haberlo traído al mundo. Le debía mi casa, mi dinero, mi paz. Le debía hasta que no quedara nada de mí. «No te debo nada más allá de lo que ya te di, Álvaro. Te di amor, educación, un techo, comida. Te di mi vida entera. Y ahora necesito que me devuelvas la mía». Su rostro se endureció. «No nos vamos a ir, papá. Puedes traer a la policía, puedes traer abogados, puedes traer a quien quieras. Pero no nos vamos a ir en paz. Si nos sacan, vas a pagar un precio». Traté de empujarlo suavemente para pasar, pero él me agarró del brazo con fuerza. «Suéltame, Álvaro. Me estás lastimando». En ese momento apareció Mayra desde su habitación. También estaba completamente vestida, completamente despierta. Se paró junto a Álvaro con los brazos cruzados, formando una barrera humana. «Ramiro, todavía podemos arreglar esto de forma civilizada. Retira la orden de desalojo. Danos el apartamento legalmente. Nosotros te damos $5,000 y te ayudamos a encontrar un lugar más pequeño, más apropiado para tu edad». Me reí sin poder evitarlo. Era una risa amarga, incrédula. ¿Darme $5,000 por mi apartamento que vale más de 120,000? ¿Y con mi propio dinero de la herencia que sé que quieren robar? Piensan que soy estúpido. Mayra se encogió de hombros. «No eres estúpido. Solo eres viejo. Y los viejos cometen errores. Firman papeles que no entienden. Se confunden. A veces necesitan que los declaren incapaces para su propia protección». Ahí estaba. La amenaza real. Querían declararme incompetente, tomar control legal de mi vida y mis bienes. Probablemente ya tenían todo planeado, documentos preparados, tal vez hasta un doctor corrupto dispuesto a firmar lo que fuera necesario. El plan era más elaborado y más siniestro de lo que había imaginado. «Nunca voy a firmar nada», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Y ningún juez va a declararme incapaz cuando tengo testigos, grabaciones y un abogado que conoce cada detalle de lo que han hecho». Álvaro apretó más mi brazo. «Grabaciones. Claro. Las cámaras que instalaste. ¿Crees que no las encontramos? ¿Crees que somos idiotas?». Mi corazón se aceleró. Habían encontrado las cámaras. ¿Cuándo? ¿Las habían destruido? ¿Habían borrado la evidencia? Mayra sonrió viendo mi expresión. «Tranquilo, Ramiro. No las tocamos. Las dejamos funcionando. De hecho, grabaron cosas muy interesantes. Como por ejemplo, la noche que llegaste borracho y empezaste a gritar cosas sin sentido. La noche que te caíste y no podías levantarte. Todas esas cosas que muestran lo frágil que estás. Yo nunca había llegado borracho. Nunca me había caído. Estaban mintiendo, pero el miedo me paralizó por un segundo.
¿Y si habían manipulado las grabaciones? ¿Y si habían creado evidencia falsa? Álvaro vio mi miedo y sonrió victorioso. ¿Ves, papá? No eres el único que puede planear. Nosotros también jugamos ajedrez. Y estamos varios movimientos adelante de ti. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Héctor, probablemente preguntando dónde estaba. Se suponía que debía estar llegando a su oficina. La policía probablemente ya estaba en camino hacia acá. Necesitaba salir, necesitaba sacarlos de mi camino. Álvaro, Mayra, escúchenme bien. En cualquier momento la policía va a llegar. Tienen dos opciones. Pueden salir ahora con dignidad, o pueden esperar a que los saquen esposados. Ustedes deciden. Álvaro se rió. Oh, que venga la policía. Ya los estamos esperando. Eso me desconcertó. ¿Esperándolos? ¿Qué significaba eso? Mayra se acercó y habló en voz baja, casi íntima. Ramiro, cuando llegue la policía, vamos a decirles que nos atacaste, que intentaste golpearnos, que estás teniendo un episodio violento. Mayra va a tener algunos moretones muy convincentes. Yo también. Y vas a ver cómo te llevan a ti, no a nosotros. Me di cuenta con horror de lo que habían planeado. Iban a autolesionarse y culparme. Iban a convertirse en las víctimas ante los ojos de la ley. Y yo, un hombre de 71 años, iba a ser arrestado por violencia doméstica. Mi palabra contra la de ellos. Un viejo contra dos adultos jóvenes con marcas visibles. Están locos, susurré. Completamente locos. Álvaro sonrió. No, papá. Estamos desesperados. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Debiste pensarlo 2 veces antes de declararnos la guerra. Me solté de su agarre con un movimiento brusco y retrocedí hacia mi habitación. Ellos avanzaron. No vamos a dejarte esconder, papá. Esto termina hoy. De una forma u otra. Cerré la puerta de mi habitación con seguro justo cuando ellos trataban de empujarla. Álvaro comenzó a golpearla con los puños. Abre esta puerta, viejo cobarde. Abre o la tiro abajo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Héctor. Contestó al primer tono. Ramiro, ¿dónde estás? Deberías estar aquí. No pude salir. Están bloqueándome. Y Héctor, tienen un plan. Van a decir que los ataqué. Van a lastimarse ellos mismos y culparme. Escuché un golpe fuerte contra la puerta. Álvaro la estaba pateando. Maldición, susurró Héctor. Está bien, escúchame. La policía ya está en camino. Enciérrate, no abras por nada del mundo. Graba todo lo que puedas con tu teléfono. Cada amenaza, cada golpe. Necesitamos evidencia de que tú eres la víctima. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes. La puerta de madera comenzaba a astillarse. Álvaro gritaba obscenidades, amenazas, promesas de violencia. Mayra se unió, sus gritos aún más histéricos. Vamos a entrar, Ramiro. Y cuando lo hagamos, vas a desear habernos escuchado. Puse el teléfono en modo de grabación de video y lo apoyé en el estante apuntando hacia la puerta. Cada palabra, cada golpe, cada amenaza quedaba capturada. Si iban a destruirme, al menos no sería en silencio. Al menos habría evidencia de mi verdad. Entonces escuché algo que me llenó de terror absoluto. El sonido de pasos bajando las escaleras del edificio. Y la voz de Mayra, ahora calmada, diciendo con claridad calculada, Álvaro, ya es hora. Hazlo. Y supe, con certeza aterradora, que lo peor no había llegado todavía. Que lo que venía sería el verdadero infierno. Álvaro dejó de golpear la puerta. El silencio repentino fue peor que los gritos. Me asomé por la rendija inferior y vi sombras moviéndose. Escuché susurros, el sonido de algo siendo arrastrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. El teléfono seguía grabando, capturando cada segundo de ese silencio ominoso. Entonces escuché la voz de Mayra, ahora chillona y aterrada, completamente diferente a su tono calculador de hace un minuto. ¡Auxilio! Por favor, alguien ayúdenos. Se volvió loco. Estaba actuando. Actuando para los vecinos, para cualquiera que pudiera escuchar. Álvaro se unió con voz quebrada, fingida. Papá, por favor, cálmate. No queremos hacerte daño. Solo abre la puerta. Era una actuación perfecta, diseñada para hacer que yo pareciera el agresor. Pero entonces escuché algo más. Pasos en el pasillo exterior. La voz de Eugenia.
¿Qué está pasando aquí? Ramiro, ¿estás bien? Y la voz de Mayra, sollozando dramáticamente. Señora, gracias a Dios llegó alguien. Ramiro está teniendo un episodio. Nos amenazó, trató de golpearnos. Tuvimos que encerrarlo en su cuarto para protegernos. Eso es mentira, grité desde dentro. Eugenia, es mentira. Ellos me tienen atrapado aquí. Llama a la policía, por favor. Escuché la voz firme de Eugenia. Ya están en camino. Los llamé hace 10 minutos cuando empezaron los gritos. Y joven, yo sé exactamente lo que está pasando aquí. No me tome por tonta. Mayra cambió de táctica inmediatamente. Señora, usted no entiende. Ramiro está senil. Está confundido. Nosotros solo queremos ayudarlo, pero él nos ataca. Mire, mire estos moretones. Escuché un grito ahogado de Eugenia. ¿Cómo te hiciste esos moretones? Yo vi cuando ustedes llegaron hace media hora y no tenías ninguna marca. Te vi perfectamente por la ventana. Silencio. Luego la voz de Álvaro, ahora con un tono amenazante. Señora, le conviene meterse en sus asuntos. Esto es un problema familiar. No lo es, respondió Eugenia con voz temblorosa pero valiente. Esto es abuso de adulto mayor. Y soy testigo de todo. He visto cómo lo tratan hace meses. He escuchado sus amenazas. Y cuando llegue la policía, voy a decir cada detalle. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Álvaro maldijo en voz alta. Mayra, vámonos. Tenemos que irnos ahora. No, respondió Mayra con una determinación fría. Ya es muy tarde para eso. Si nos vamos, parecemos culpables. Nos quedamos y seguimos con el plan. Pero Eugenia arruinó el plan, dijo Álvaro con desesperación creciente. Ella es testigo. Nos va a delatar. Entonces escuché algo que me llenó de un terror completamente nuevo. Mayra bajando las escaleras corriendo. El sonido de la puerta del edificio abriéndose. Y Álvaro gritando hacia la ventana. Mayra, ¿qué diablos vas a hacer? No escuché respuesta. Solo el sonido de las sirenas cada vez más cerca, y los pasos de Álvaro corriendo escaleras abajo también. Eugenia tocó mi puerta suavemente. Ramiro, ya casi llegan. Abre, es seguro. Abrí con manos temblorosas. Eugenia estaba pálida, asustada, pero firme. Bajemos juntos. La policía está llegando. Ella se fue corriendo. Tenía algo en las manos. No sé qué era, pero se veía peligrosa. Bajamos las escaleras lo más rápido que mi cuerpo permitía. Llegamos a la entrada del edificio justo cuando 2 patrullas se detenían frente a la puerta. 4 oficiales bajaron rápidamente, pero antes de que pudieran acercarse, vi algo que me hizo detenerme en seco. Mayra caminaba hacia ellos desde el estacionamiento, y en sus manos llevaba un hacha. Un hacha real, grande, con mango de madera y hoja brillante de metal. Los policías inmediatamente sacaron sus armas. Suelte el arma. Suéltela ahora. Pero Mayra no soltaba nada. Caminaba como en trance, el hacha balanceándose ligeramente con cada paso. Su rostro era una máscara de determinación demencial. Detrás de mí, Álvaro apareció corriendo. Mayra, no. No hagas esto. Por favor. Pero ella no escuchaba. Se detuvo a unos metros de los policías, levantó el hacha con ambas manos y gritó. Este viejo miserable nos quitó todo. Nuestra casa, nuestro futuro, todo. Si no podemos tener nada, él tampoco va a tener nada. Voy a destruir su puerta. Voy a destruir todo lo que tiene. Y si se interpone, lo destruyo a él también. Suelte el arma o dispararemos. Los gritos de los oficiales llenaban el aire. Otros vecinos habían salido, mirando desde ventanas y puertas. Álvaro estaba llorando abiertamente ahora, tirando de Mayra. Suelta el hacha. Por favor, amor, suéltala. No vale la pena. Mayra lo empujó violentamente. Tú eres un cobarde. Todo el tiempo diciéndome que tu papá nos debía, que teníamos derecho a ese apartamento. Y ahora te acobardas. Pues yo no. Yo voy a pelear por lo que es nuestro. Y comenzó a caminar hacia la entrada del edificio, hacia donde yo estaba congelado junto a Eugenia. Los oficiales se movieron para interceptarla. Uno de ellos sacó un taser. Señora, última advertencia. Suelte el arma ahora. Mayra se detuvo, miró el hacha en sus manos como si recién se diera cuenta de lo que estaba haciendo, y entonces hizo algo completamente inesperado.
La dejó caer al suelo con un sonido metálico y se echó a llorar. Se derrumbó sobre el pavimento, sollozando como una niña. Los oficiales se acercaron cautelosamente, recogieron el hacha y la esposaron. Álvaro corrió hacia ella, pero 2 oficiales lo detuvieron y también lo esposaron. Él no resistió. Solo lloraba y repetía una y otra vez: lo siento, lo siento, lo siento. No sé si me pedía perdón a mí o a ella. Uno de los oficiales se acercó a mí. «¿Señor Ramiro?», asentí sin poder hablar. «Soy el oficial Esteban. Tengo entendido que hay una orden de desalojo que ejecutar. Y ahora también tenemos un incidente de amenaza con arma. Necesito que me cuente todo desde el principio». Y así lo hice. Allí en la calle, con los vecinos mirando, con Álvaro y Mayra esposados llorando a unos metros, le conté todo. Eugenia añadía detalles, corroboraba mi versión. Les mostré las grabaciones en mi teléfono, las amenazas, los golpes a la puerta. El oficial tomaba notas con expresión cada vez más seria. Cuando terminé, él negó con la cabeza. «Señor, lo que usted ha vivido es un caso claro de abuso y explotación. Estas personas van a ser arrestadas no solo por la amenaza de hoy, sino porque voy a recomendar cargos adicionales. Invasión de domicilio, extorsión, amenazas. Tiene suficiente evidencia para un caso sólido». Miré a Álvaro. Él me miraba desde el suelo, esposado, con el rostro sucio de lágrimas y mocos. Ya no era amenazante. Era patético. Un hombre de 45 años que nunca había aprendido a ser adulto, que nunca había entendido que el mundo no le debía nada. Y sentí algo que no esperaba sentir. No era satisfacción. No era venganza cumplida. Era tristeza profunda, vacía, absoluta. «Papá», susurró con voz rota. «Papá, por favor. No dejes que nos lleven. Somos familia. No puedes hacer esto». Pero sí podía. Y lo estaba haciendo. Porque a veces el amor verdadero significa decir basta. Significa poner límites incluso cuando duele. Significa elegirse a uno mismo cuando todos los demás te han elegido como víctima. «Ya no somos familia, Álvaro», dije con voz calmada. «La familia se cuida, se respeta, se ama. Ustedes solo me usaron. Y yo dejé que lo hicieran porque tenía miedo de estar solo. Pero ahora entiendo que la soledad es mejor que la compañía de gente que te destruye». Los oficiales se los llevaron. Mayra gritaba que era injusto, que yo era un monstruo, que se vengaría. Álvaro solo lloraba en silencio. Los metieron en las patrullas y se los llevaron. El oficial Esteban se quedó conmigo. «Señor Ramiro, necesitamos que venga a la estación a dar su declaración formal. Después puede volver. Su apartamento es suyo nuevamente. Totalmente suyo». Asentí, pero no sentía alivio. Solo cansancio. Un cansancio tan profundo que llegaba hasta los huesos. Eugenia me tomó de la mano. «Vamos, Ramiro. Yo te acompaño. No estás solo». Y mientras caminábamos hacia la patrulla que me llevaría a dar mi declaración, miré hacia atrás, hacia mi edificio, hacia mi apartamento en el 3er piso. Las ventanas me miraban como ojos vacíos. Y me pregunté si la victoria se suponía que debía sentirse así, como cenizas. Como algo ganado pero perdido al mismo tiempo. Porque había recuperado mi casa. Pero había perdido a mi hijo. Y no sabía cuál de las dos cosas pesaba más en mi corazón roto. La estación de policía era un lugar frío y gris que olía a café viejo y desinfectante. Me sentaron en una sala pequeña con una mesa de metal y 2 sillas. El oficial Esteban se sentó frente a mí con una libreta y una grabadora. Eugenia esperaba afuera, pero saber que estaba ahí me daba fuerzas. Héctor llegó 20 minutos después, agitado y preocupado. «Ramiro, gracias a Dios estás bien. Me contaron lo del hacha. Pudo haber sido mucho peor». Asentí sin poder hablar mucho. Todavía estaba procesando todo. La imagen de Mayra caminando con esa hacha, sus ojos llenos de locura desesperada, estaba grabada en mi mente como una quemadura. Pasé las siguientes 3 horas dando mi declaración. Les conté todo desde el principio. Desde el día que los dejé entrar con sus maletas y sonrisas falsas, hasta esta mañana cuando me encerraron en mi propia habitación. Les mostré todas las grabaciones, todas las fotos del auto rayado, la carta de amenaza de Mayra, los mensajes que había guardado. Todo. El oficial Esteban escuchaba con atención, tomando notas constantemente. Cuando terminé, dejó la pluma sobre la mesa y me miró con algo que parecía respeto mezclado con lástima. «Señor Ramiro, lamento mucho lo que ha pasado.
Nadie debería sufrir esto, especialmente no de parte de su propia familia. Pero quiero que sepa que hizo todo correctamente. Siguió el proceso legal, documentó todo, buscó ayuda profesional. Muchas víctimas de abuso no tienen el valor de hacer lo que usted hizo. ¿Víctima? La palabra me cayó como un balde de agua fría. Nunca me había visto a mí mismo como víctima. Era solo un padre que había cometido el error de ser demasiado generoso. Pero el oficial tenía razón. Había sido víctima de manipulación, de abuso económico, de explotación. Reconocerlo dolía más que cualquier insulto que Álvaro me hubiera gritado. ¿Qué va a pasar con ellos?, pregunté con voz ronca. El oficial intercambió miradas con Héctor antes de responder. Van a ser procesados. Su hijo y su nuera enfrentan múltiples cargos. Amenaza con arma letal, intento de extorsión, invasión de domicilio. Basándonos en la evidencia que proporcionó, es muy probable que pasen tiempo en prisión. Su nuera especialmente, por la situación del hacha. Eso es intento de agresión con arma mortal. ¿Cuánto tiempo? Héctor fue quien respondió. Pueden ser varios años, Ramiro. Depende del juez, de los antecedentes, de muchos factores. Pero con toda la evidencia que tenemos, no van a salir fácilmente de esta. Cerré los ojos. Años. Mi hijo iba a pasar años en prisión. Por mi culpa. No, me corregí mentalmente. Por sus propias decisiones. Por sus propias acciones. Yo no lo puse en esa situación. Él se puso solo. ¿Puedo irme a casa ahora?, pregunté. Estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. Sí, respondió el oficial Esteban. Pero antes, necesito preguntarle algo importante. ¿Se siente seguro regresando a su apartamento? ¿Hay alguien más que pudiera representar una amenaza? ¿Amigos de ellos? ¿Otros familiares? Pensé en los desconocidos que habían llenado mi sala durante meses, en las caras que no conocía, en la posibilidad de que alguien quisiera vengarse en nombre de Álvaro. No lo sé, admití. Entonces vamos a aumentar la vigilancia en su edificio por las próximas semanas, dijo el oficial. Y le recomiendo que considere instalar un sistema de seguridad más completo. Cámaras externas, alarma, lo que sea necesario para que se sienta protegido. Héctor me llevó de regreso a casa. Eugenia nos acompañó. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana viendo la ciudad pasar, pensando en todo lo que había perdido y ganado en estos meses terribles. Cuando llegamos al edificio, varios vecinos estaban afuera, murmurando, mirando. La noticia ya se había esparcido. El viejo del tercero que echó a su hijo y lo mandó a la cárcel. Ramiro, no les hagas caso, dijo Eugenia notando mi expresión. Ellos no saben nada. No vivieron lo que tú viviste. Subimos las escaleras lentamente. Cada escalón se sentía como una montaña. Cuando llegué a mi puerta, la puerta blindada nueva que había causado todo esto, me detuve. La llave temblaba en mi mano. ¿Quieres que entre contigo?, ofreció Héctor. Negué con la cabeza. No, necesito hacer esto solo. Pero gracias. Por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Héctor me abrazó fuertemente. Eres más fuerte de lo que crees, Ramiro. Lo demostraste. Y si necesitas cualquier cosa, me llamas. No importa la hora. Eugenia también me abrazó. Yo estoy justo al lado. Si escuchas algo raro, si te sientes mal, si solo necesitas compañía, tocas mi puerta. ¿Me lo prometes? Lo prometo, respondí con un nudo en la garganta. Se fueron y yo me quedé solo frente a mi puerta. Respiré hondo, metí la llave y abrí. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Pero se sentía diferente. Vacío de una manera que no tenía que ver con la falta de personas. Era como si un fantasma hubiera sido exorcizado y ahora solo quedaba el eco de lo que había sido. Caminé lentamente por cada habitación. La sala donde Álvaro me había bloqueado esta mañana. La cocina con la nevera que habían cerrado con candado. El pasillo donde había caminado de puntillas durante meses tratando de no molestar. Entré a la habitación que había sido de Álvaro. Todavía estaban sus cosas. Ropa en el armario, sus zapatos en el piso, fotos en el espejo. La cama sin hacer. Era como si hubieran salido por un momento y fueran a regresar. Pero no iban a regresar. No pronto, al menos. Me senté en esa cama y toqué las sábanas revueltas. ¿En qué momento todo se había roto? ¿Cuándo había perdido a mi hijo? ¿Fue después de la muerte de su madre?
¿O había sido antes, gradualmente, sin que yo me diera cuenta? Tal vez siempre había estado roto y yo simplemente no quise verlo. Tal vez lo había amado tanto que me cegué a sus defectos hasta que esos defectos se convirtieron en monstruos. Encontré una caja bajo la cama. La abrí con curiosidad. Estaba llena de cosas viejas. Dibujos de cuando Álvaro era niño. Boletas escolares. Una foto de su primer día de escuela donde sonreía mostrando el espacio de un diente perdido. Una carta que había escrito cuando tenía 7 años que decía, para el mejor papá del mundo. Te quiero infinito más uno. Las lágrimas finalmente vinieron. Lloré sosteniendo esa carta amarillenta, lloré por el niño que había sido y el hombre en que se había convertido. Lloré por la madre que no estaba aquí para ver esto, que se habría roto el corazón. Lloré por mí mismo, por los años perdidos, por la familia que nunca tendría de nuevo. Pero entre las lágrimas, también sentí algo más. Algo pequeño y frágil pero real. Era alivio. La guerra había terminado. Mi casa era mía nuevamente. Podía respirar sin miedo. Podía dormir sin sobresaltos. Podía comer cuando quisiera, caminar sin pedir permiso, existir sin disculpas. Era libre. Me levanté, guardé la caja en el armario y cerré la puerta de esa habitación. Mañana decidiría qué hacer con las cosas de Álvaro. Mañana pensaría en el futuro. Pero hoy, solo necesitaba sobrevivir al presente. Fui a mi habitación, me quité los zapatos y me acosté en mi cama. Mi cama, en mi cuarto, en mi apartamento. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar. ¿Hola? Una voz oficial respondió. Señor Ramiro, habla la fiscal Lidia Méndez. Estoy a cargo del caso contra Álvaro Herrera y Mayra Soto. Quería informarle que ambos están siendo procesados formalmente. La audiencia inicial será en una semana. Necesitaremos que esté presente para testificar. Testificar. Contra mi propio hijo. Frente a un juez, un jurado, el mundo entero. Contar cada humillación, cada abuso, cada momento de dolor. Exponerlo todo a la luz. ¿Estaré ahí? Pregunté. Por supuesto, respondí. Estaré ahí. Después de colgar, me quedé mirando el techo. La habitación estaba en penumbra. La luz de la tarde entraba tímidamente por la ventana. Pensé en la semana que venía, en el juicio que se avecinaba, en tener que ver a Álvaro otra vez. En mirarlo a los ojos y no apartar la mirada. En mantenerme firme mientras él probablemente me suplicaba perdón o me maldecía. O ambas cosas. Pero también pensé en después. En cuando todo terminara de verdad. En los días tranquilos que vendrían. En poder tomar café por las mañanas sin esconder la cafetera. En invitar a Eugenia sin sentir vergüenza. En vivir, simplemente vivir, sin miedo constante. Esa imagen me dio fuerzas. Me levanté, fui a la cocina y preparé café. El sonido de la cafetera llenó el silencio del apartamento. No había nadie que se quejara del ruido. Nadie que me gritara por despertarlo. Solo yo y mi café. Me serví una taza, le puse azúcar, y me senté en la mesa donde solía leer el periódico. Y por primera vez en meses, en años tal vez, sonreí. No era una sonrisa grande ni feliz. Era pequeña, cansada, un poco triste. Pero era real. Era mía. Y era el principio de algo nuevo. El principio de recuperarme a mí mismo, un día a la vez. La semana antes del juicio pasó en una extraña mezcla de calma y ansiedad. Héctor me visitaba diariamente para repasar mi testimonio, asegurándose de que estuviera preparado para las preguntas que me harían. Necesita ser claro, conciso y honesto, me repetía. No exageres nada, pero tampoco minimices lo que pasó. Solo di la verdad. Eugenia se convirtió en mi compañía constante. Tomábamos café juntos cada mañana. Ella traía pan dulce de la panadería del barrio y conversábamos sobre cosas simples. El clima, las noticias, los vecinos. Nunca mencionaba a Álvaro a menos que yo sacara el tema. Era su forma de darme espacio para sanar sin presionarme. Los vecinos del edificio me miraban diferente ahora. Algunos con respeto, otros con curiosidad morbosa. La señora del segundo piso me detuvo un día en las escaleras. Don Ramiro, quiero que sepa que hizo lo correcto. Yo escuché todo lo que pasaba. Los gritos, las fiestas, el abuso. Debimos haber dicho algo antes. Lo lamento. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Cuánta gente había sabido y no había dicho nada? ¿Cuántos testigos silenciosos de mi sufrimiento?
Pero no podía culparlos. La gente no se mete en problemas ajenos. Es la naturaleza humana. Por eso era aún más valioso lo que Eugenia había hecho. Ella había arriesgado su seguridad por defenderme. Contraté a una empresa de limpieza profesional para que viniera a limpiar el apartamento completamente. Quería borrar cualquier rastro de esos meses terribles. Llegaron con productos químicos, aspiradoras industriales, y trabajaron durante horas. Cuando terminaron, el apartamento olía a limpio, a nuevo, a posibilidades frescas. Empaqué las cosas de Álvaro y Mayra en cajas de cartón. Sus ropas, sus objetos personales, todo. Las guardé en el depósito del edificio. Héctor me había dicho que legalmente tenía que conservar sus pertenencias por 90 días. Después de eso, podía disponer de ellas como quisiera. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, era como cerrar un capítulo doloroso. Encontré cosas que me sorprendieron. Recibos de compras caras, ropa de marca que nunca habían usado frente a mí, facturas de restaurantes costosos. Habían estado gastando dinero mientras me decían que no tenían para nada. Habían vivido bien a mis espaldas mientras me hacían sentir culpable por cada dólar. La traición era más profunda de lo que había imaginado. También encontré algo más. Un cuaderno de Mayra con anotaciones detalladas. Fechas, cantidades, planes. 15 de marzo, Ramiro tiene aproximadamente 35,000 en el banco. Necesitamos acceso a su cuenta. 22 de abril, considerar poder notarial. Doctor Emilio puede ayudar con certificado médico falso. 10 de mayo, si no coopera, plan B, hacerlo parecer incompetente. Leyendo esas palabras escritas con caligrafía perfecta, entendí que no había sido paranoia mía. Había sido un plan calculado desde el principio. Nunca habían perdido su apartamento. Probablemente nunca habían estado en problemas económicos reales. Todo había sido una mentira elaborada para infiltrarse en mi vida, en mi hogar, en mi cuenta bancaria. Yo había sido un objetivo, no un padre ayudando a su hijo. Le mostré el cuaderno a Héctor. Sus ojos se abrieron con cada página. Ramiro, esto es evidencia de conspiración premeditada. Esto hace que el caso sea aún más sólido. Ya no estamos hablando de un conflicto familiar que se salió de control. Esto fue un fraude planificado. La fiscal va a querer ver esto. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. Me levanté temprano, me puse mi único traje, el mismo que había usado en el funeral de mi esposa. Me miré al espejo y vi a un hombre mayor, cansado, pero todavía de pie, todavía respirando, todavía luchando. Héctor pasó a recogerme. En el auto, repasamos todo una última vez. Recuerda, mantén la calma. No importa lo que digan los abogados de ellos. No importa si Álvaro llora o te suplica. Tú estás ahí para decir tu verdad. Nada más. Asentí, aunque por dentro mi estómago se retorcía de nervios. La sala del tribunal era intimidante. Techos altos, paredes de madera oscura, el olor a papel viejo y decisiones graves. Vi a Álvaro y Mayra sentados con sus abogados defensores. Álvaro llevaba un traje prestado que le quedaba grande. Mayra tenía el cabello recogido y una blusa conservadora. Ambos parecían pequeños, asustados, tan diferentes de los monstruos que habían sido en mi apartamento. Cuando Álvaro me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, articuló sin sonido. No lo miré. No podía. Si lo miraba, si veía a mi hijo llorando, mi determinación podía quebrarse. Y no podía permitirme eso. No ahora. No cuando había llegado tan lejos. El juicio comenzó. La fiscal Lidia presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró las grabaciones, leyó las amenazas, explicó el plan que había encontrado en el cuaderno de Mayra. Llamó a testigos. Eugenia declaró con voz firme, contando todo lo que había presenciado. Los policías que habían estado presentes el día del incidente con el hacha también testificaron. Luego me llamaron a mí. Caminé hacia el estrado con piernas que apenas me sostenían. Juré decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Y entonces comencé a hablar. Conté mi historia desde el principio. Cada humillación, cada abuso, cada momento de dolor. Mi voz temblaba pero no me detuve. Necesitaba que supieran. Necesitaba que entendieran. El abogado defensor intentó desacreditarme. ¿No es cierto que usted también fue negligente como padre? ¿Que tal vez su hijo actúa así porque usted nunca le enseñó límites? ¿No es posible que usted exagere los hechos porque se siente culpable?
Cada pregunta era una estocada diseñada para hacerme dudar, para hacerme ver como el villano. Pero respondí con la verdad. Sí, tal vez fui demasiado indulgente. Sí, tal vez debí poner límites antes. Pero eso no justifica fraude. No justifica abuso. No justifica amenazas con un arma. Yo cometí errores como padre, pero eso no me convierte en merecedor de lo que me hicieron. Cuando bajé del estrado, me sentía vacío. Como si hubiera dejado algo de mí mismo allá arriba, expuesto ante extraños. Héctor me apretó el hombro. Lo hiciste perfecto, susurró. El juez deliberó durante lo que parecieron horas. Finalmente, dio su veredicto. Culpables. Álvaro y Mayra fueron declarados culpables de todos los cargos. Invasión de domicilio, extorsión, amenaza con arma letal, conspiración para cometer fraude. La sentencia fue dura. Mayra recibió 5 años de prisión por la situación del hacha. Álvaro recibió 3 años. Además, ambos tenían órdenes de restricción permanentes. No podían acercarse a mí nunca más. Cuando leyeron la sentencia, Mayra comenzó a gritar que era injusto, que yo era un mentiroso. Álvaro solo lloraba en silencio. Antes de que se los llevaran, Álvaro me miró una última vez. Papá, perdóname. Por favor. Yo también tenía lágrimas en los ojos, pero no dije nada. No había palabras que pudieran arreglar lo roto. El perdón vendría tal vez, algún día, cuando el tiempo hubiera sanado las heridas. Pero no hoy. Hoy solo había justicia. Fría, necesaria, dolorosa justicia. Salí del tribunal con Héctor y Eugenia. El sol brillaba afuera, un contraste extraño con la oscuridad que acababa de presenciar adentro. Respira, Ramiro, dijo Héctor. Ya terminó. Ya puedes empezar a vivir de nuevo. Y tenía razón. La guerra había terminado. La batalla estaba ganada. Pero las cicatrices quedarían para siempre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Volví a mi rutina, a mis caminatas matutinas, a mis cafés con Eugenia. Poco a poco, el apartamento dejó de sentirse como un campo de batalla y comenzó a sentirse como un hogar otra vez. Pinté las paredes de colores nuevos. Cambié los muebles de lugar. Hice todo lo posible por crear un espacio que no cargara los fantasmas del pasado. Recibí una carta de Álvaro desde la prisión. La leí con manos temblorosas. Decía que lo sentía, que había entendido todo mal, que las drogas y el alcohol lo habían cambiado. Que Mayra lo había manipulado, pero que él era responsable de sus propias decisiones. Que esperaba que algún día yo pudiera perdonarlo. Que me amaba, a pesar de todo. Guardé la carta sin responder. Tal vez algún día lo haría. Tal vez algún día podría mirar a mi hijo sin ver al hombre que intentó destruirme. Pero ese día no había llegado todavía. Y tal vez nunca llegaría. Y tenía que estar en paz con eso. Hoy, 2 años después, vivo tranquilo. Mi apartamento es mi santuario. Eugenia y yo somos mejores amigos. Héctor me visita para jugar ajedrez los domingos. Tengo una vida simple, callada, digna. No es la vida que imaginé cuando era joven y soñaba con una familia grande y amorosa. Pero es mi vida. Y es suficiente. Aprendí algo en estos años terribles. Aprendí que el amor no significa ser un tapete para que otros caminen encima. Que la bondad sin límites es debilidad disfrazada. Que a veces, la decisión más amorosa es decir no. Que protegerte a ti mismo no te hace egoísta, te hace sabio. Y que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica. Nunca subestimen el silencio de quien ya fue humillado. Porque ese silencio no es debilidad. Es alguien reuniendo fuerzas. Es alguien planeando, preparándose, esperando el momento correcto. Y cuando ese momento llega, cuando esa persona finalmente actúa, el mundo descubre que la paciencia no era cobardía. Era estrategia. A veces la justicia no es venganza explosiva. A veces es simplemente cerrar la puerta, cambiar las cerraduras, y seguir adelante. Es recuperar tu espacio, tu paz, tu dignidad. Es despertar en tu propia cama sin miedo. Es tomar café sin esconder la cafetera. Es existir sin pedir permiso. Y yo, Ramiro, a mis 73 años, finalmente aprendí a existir para mí mismo. Aprendí que está bien protegerse, que está bien decir basta, que está bien ser feliz, incluso si esa felicidad es solitaria. Mi hijo está en prisión. Mi nuera también. Mi familia se destruyó. Pero yo sobreviví. Y en esta edad, cuando tantos solo esperan el final,
yo volví a empezar. Cada mañana abro las ventanas de mi apartamento y dejo entrar el sol. Y cada mañana me recuerdo a mí mismo que estoy vivo, que estoy libre, que estoy en paz. Y eso, después de todo lo vivido, es más que suficiente. Es todo.